Esteban, bueno, estamos Dale, aquí Carlita, en te el barrio escucho, de vamos. Constitución, en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la ciudad. Ya están dispuestas las camionetas, una gris, que es en la que llegó esta tarde Florencia, aquí a este lugar donde les mencionaba, debajo de la autopista, San José al 1200. Ya terminó con el papeleo que se requiere para el traslado hacia la DDI de La Matanza, allí en la calle Salta y Arieta. Bueno, mañana está previsto que preste declaración ante el fiscal. Al menos ella, o su abogado en realidad, manifestó que ese es su deseo, ¿no? Declarar, que lo quiso hacer en el día de hoy, pero que no pudo. Bueno, esta va a ser la oportunidad en el día de mañana, junto con su tío también, Víctor Sotakuro. que habían detenido, perdón, allí, Sotakuro, exactamente, se me había ido el apellido, que habían detenido en la frontera con Bolivia. Bueno, va a ser trasladado desde Sierra Chica mañana a la mañana, también se supone, para declarar ante el fiscal, porque los dos lo van a hacer. Acá el abogado de ambos habla de que Sotakuro contrató al albañil o al posero, que hoy se negó a declarar, que hizo el pozo antes del crimen, es decir, acá da un dato concreto de la planificación, pero que al modo de ver, ese abogado defensor, por supuesto, tiene una participación secundaria o un encubrimiento. Esto es lo que dice el abogado, veremos, ¿no? Veremos, y le baja el tono de que es un arco pesado, lo dice, insisto, el abogado defensor. Y que esta mujer decidió también que estaba más protegida, detenida que en la vía pública. Esto es impresionante, ¿no, Carlita? Sí, bueno, eso mismo ella les manifestó a los policías. Tuvimos oportunidad de hablar con una fuente de la DDI y nos decía ella se siente más segura estando detenida que estando afuera. Calculen que ella vive en el barrio 1114, junto con su tío también, Sotakuro, Víctor Sotakuro, que Víctor Sotakuro es quien, el tío de ella, como trabaja de remisero supuestamente, le pide a ella que la acompañe a buscar a un conocido, a Florencio Varela. Habían ido con otra persona, dicen que todavía no tienen identificada. Se hablaba de una persona que de nombre Diego, sería un amigo, alguien conocido de Florencia. Bueno, dicen, a esta persona todavía no la tienen identificada, no hay ningún temperamento hacia con esa persona, no está con pedido de captura, ni lo están buscando, ni nada por el estilo. Bien, a ver, Carlita, tenés prioridad, quédate ahí y voy a presentar a toda la mesa. Tengo un equipo de recontra lujo. En esta noche está Cristian Méndez, que es criminólogo. ¿Cómo le va, Méndez? Un gusto tenerlo. Bueno, está María Dinarda, Tommy, Mariel, Jueguen, ¿cómo le va a todos? Y se suma Tucu Costa. Tucu, querido, ¿cómo te va? Bien, Esteban, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Mientras yo decía lo del pozo, dame la imagen siempre en vivo de Carla, por favor. Mientras yo decía lo del pozo, vos me decías, sí, ¿lo hicieron antes el pozo? Lo hicieron antes, y justamente la gente que empieza a hablar y la difusión que se da en los medios es la que hace que se llegue a esta persona del pozo. ¿Y por qué se llega a esta persona del pozo? Por el conductor de Didi. Ariel Jiménez, ¿no? El posero. Sí, Ariel Jiménez es el posero, se nos ha declarado hoy. El conductor de un Didi, donde dice, esa casa a mí me suena. La imagen que mostrábamos todo, el dron de la Nación que te mostraba la casa arriba. Yo llevé a alguien la semana pasada a esa casa, dice él. Retiré a alguien de esa casa y esa persona llevaba un pico, una pala y un parlante. Y esa persona vive en tal lugar. Y ese fue uno de los testimonios que llevó a dar con este hombre. ¿Y este hombre qué hizo con ese pico, con esa pala y con ese parlante? Se lo dejó la vecina. Ahora, hicieron el pozo antes. El pozo estaba hecho de la mañana, el pozo estaba hecho de tal característica que cuando llegaron incluso se estaba tapado con cemento. A ver, ellos pensaban que tenían el crimen perfecto. Sí, y Sotakuro, aparentemente, el hombre que lo detienen en Villazón el viernes a la noche, la Policía Federal Argentina, es quien va a buscar al posero. Aparentemente lo va a buscar 3 veces por la información que tengo. Pero que no estuvo la noche del crimen, dice el abogado defensor. No sé qué información es que, esa respecto. A ver, ahora justamente la justicia, más allá del secreto de sumario, con lo que más está avanzando, Esteban, es en el cruce de las antenas. Claro. ¿Por qué el cruce de las antenas? Para saber quiénes estuvieron esa noche en ese lugar cuando, por ejemplo, se apagaron los celulares de las víctimas. Que se apagaron los 3 al mismo tiempo, por ejemplo, Esteban. Y ahí empiezan a aparecer cuáles son los otros números, porque recordemos que se cree que como mínimo había 6 personas en ese lugar en el momento. Algunos llegó a decir 10, ¿no? Algunos llegó a decir 10, pero... Un mínimo como mínimo para llevar adelante la operatoria, no lo puedes hacer con menos de 6 personas porque necesitas como mínimo 3 que la reduzcan a las chicas.
que la sostengan cuando, perdón la forma, cuando le estás torturando. Porque si a alguien le cortás un dedo como le cortaron a la chica de 15 años, uno que la filme. Necesitas otro que esté filmando. No, es tremendo. Entonces ahí empezás a ver los actores de reparto, por decirlo de alguna manera, que tuvo esa noche macabra, y no pueden ser menos 6 personas. A ver, yo planteaba, lo planteaba Majul, lo planteaba hoy también temprano, que la política ha enchastrado todo esto, ¿no? Absolutamente. ¿Coincidís, Tucu? No solo eso, Esteban. Mucho de lo que nosotros decimos por fuentes que nos llegaron, fuentes policiales, no está en el expediente judicial. Hay mucho dato que la justicia todavía no lo pudo confirmar. Y eso es lo que vale. Sí, a ver, dame la imagen del pasaporte, que quiero hablar un poquito contigo de esto, Tucu, que fue una gran investigación periodística que has hecho. El Ministerio de Seguridad dio a conocer un pasaporte que presumiblemente es falso. Como mínimo está hecho con inteligencia artificial. Vamos a que estamos viendo. Exactamente. ¿Por qué decimos eso, Esteban? Porque mira, ahí tenemos con la producción los 2 pasaportes. El que vemos al lado izquierdo de la pantalla es un pasaporte oficial de Perú. Y a la derecha vemos el que se difundió en la madrugada del sábado. El otro está simulado, esa persona no existe. Ahora esto, exactamente. Esa persona no existe. Es importante, digo, porque viste que muchos se preguntan, bueno, pero en realidad, incluso los familiares también, dijeron, bueno, porque en realidad se dicen muchas cosas, ¿de dónde sacan los datos? Son fuentes, la mayoría, oficiales. Exactamente. ¿No? Digo, este pasaporte lo publica o te lo envía, digo, o llega a través de alguna fuente oficial. Sí. ¿El Ministerio de Seguridad aclaró esto o todavía no? Sigue sin aclarar. Yo les voy a hacer una salvedad. Sí. No es muy fácil la comunicación con el Ministerio de Seguridad bonaerense y repentinamente con este caso la comunicación empezó a fluir mucho. Y de repente incluso en horarios como eso, que al pasada la medianoche empezaron a recibir mensajes periodistas diciéndole, ¿estás despierto? El periodista que respondía sí, le decían, le enviaban estas imágenes, incluido ese pasaporte, diciéndole, como tenemos miedo que se escape, palabras más, palabras menos, tenemos miedo que se escapen, estamos difundiendo la imagen, el rostro de este joven que creemos que es Pequeño J, que es el principal responsable para nosotros de lo que ocurrió en este hecho. Imagínate, la primicia, a ver, hubo periodistas que se fueron a dormir a las 3 de la mañana, porque en ese momento se sentaron frente a la computadora, empezaron a escribir y después no respondieron más. Y después lo empezaste a llamar esos voceros y no respondieron más, o los que respondían te decían, no entiendo la pregunta. Dios mío. Cristian, ¿qué estás viendo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Sí, yo podría hablarte un poquito de lo que es el lugar, ¿no es cierto? Que es un poquito mi especialidad. Tú decías 6 personas. Bueno, ahí está. Hay algo que se llama, dentro de la criminalística, que es la secuencia fáctica, ¿no es cierto? Que la secuencia fáctica sería la reconstrucción teórica de la información de la evidencia. Palabra más, palabra menos. Y la escena seguramente, con toda la información, va a demostrar algunas dinámicas, incluso cuando hablamos de la cantidad de los que podrían haberse considerado que podrían estar. A veces, y esto créame que un poquito por la experiencia, a veces no hay cuestiones que son como, digamos, matemáticas. No es que para esto tiene que darse esta condición. A veces no es tan así, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, un poquito lo que digo es que la escena, y agradeciendo un poquito, perdón, ¿no es cierto? Agradeciendo es una forma de decir, lo grotesca que es la escena, seguramente que va a permitir obtener un montón de información hacia lo reconstructivo. Cuando digo lo reconstructivo, es no solamente de las dinámicas, sino también... Perdóname, Cristian, perdóname que tengo que ir con esto, discúlpame. Sale la última detenida, dale, Carlita, todo tuyo. Exactamente, la 7ª detenida en el día de hoy. Detuvieron finalmente a Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, quien estaba en uno de los autos que se vio durante esa noche. Quedó registrada en las imágenes. Acompañó a su tío a llevar o traer a alguien esa misma noche. El auto todavía no apareció. Así está siendo trasladada, con este... Ahí se la llevan. ¿A dónde la llevan, Carla? En conjunto a la DDI de La Matanza. Allí va a quedar alojada durante toda la noche hasta la declaración en el día de mañana ante el fiscal, quien va a ser que finalmente
dispongan qué es lo que va a pasar con ella, si va a quedar detenida, si va a ser trasladada a un penal o qué. Y repito, ella misma le dijo a la policía que se sentía mucho más segura estando detenida que estando afuera. Claro, esto es abrumador eso. Ella iba a la camioneta, ¿no, Tuco? Ahí estamos viendo la imagen. Ella iba en la camioneta, en la Fox blanca con el techo negro, ¿no? Exactamente. Iba Sotakuro. Ahí está, acá se la ve la imagen. Ella iba en el asiento del acompañante. Aparentemente el tío iba atrás, ¿no, Tucu? A ver, es que las imágenes más nítidas es la de la cara de ella. Lo que dicen es que son varias las personas, pero volvemos al punto, Esteban. Mucho de esto todavía no está chequeado en las imágenes que tiene la justicia. Por eso hay que, lamentablemente, ser cauteloso, porque si no te encontrás como la otra vez que detuvieron a 8 personas y a las 24 horas... No tenían nada que ver, estaban tomando café. Pero lo cuenta la policía, pero no está en el expediente, eso es lo que querés decir. Es que muchas veces... en la causa, digamos. ¿Cómo funciona? La policía le dice, tengo esta información. Y después el juez lo que hace es mirar esa información y cotejarla con otras informaciones que tiene, no solamente se guía por la fuente de la policía. Ejemplo, la policía te dice, tal persona estaba ahí a tal hora, y viene la persona o el abogado de la persona y te dice, no, mira, yo tengo registros fílmicos de que esa persona no estuvo en ese lugar a esa hora, o el teléfono estaba en otro lugar. ¿El pequeño Jota dónde está? Sí, si supiese lo hubiese dicho al juez, ya lo sé. Te lo planteo. ¿Tuvo una ventana de tiempo para ir? Tuvo una ventana de tiempo. ¿Es Sotakuro o no? Tuvo una ventana de tiempo enorme para irse, prácticamente una semana tuvo, porque recién el viernes a la noche vimos... A ver, la imagen de él, la foto concreta, se difunde la madrugada del sábado 025. Se cree que el crimen ocurrió en la madrugada del sábado anterior, entre las 3 y las 5 de la mañana. O sea, prácticamente tuvo una semana completa él, desde si fue él la persona, como dicen, que hizo la salvajada con estas 3 chicas, se tuvo prácticamente una semana para irse. Bien, a ver, repasemos quién es quién en toda esta trama siniestra, mientras todavía hay gente en la rotonda de la tablada. Tony Hansen, Valverde Victoriano, es Pequeño J, no tiene antecedentes penales en Argentina ni en Perú, no registra ingreso a Argentina, por lo tanto lo hizo a través de un lugar ilegal. Mauricio Osorio sería un lugarteniente de Pequeño J. Tiene un pedido de captura internacional, ¿correcto, sí. Tucu? Exactamente, ese fue el primer pedido de captura con imagen, con foto, sí, que se dio a conocer el viernes pasado. Sí, Mauricio Osorio, dame uno más, por favor, a ver. Estos dos están prófugos, ¿sí? Exactamente. Sí, estos son los primeros detenidos, ¿no? Miguel Ángel Villanueva Silva. En este hombre hay que seguir con mayor detenimiento, porque aparentemente este hombre estuvo en la escena del crimen y es quien activa el teléfono celular para la fatídica, para la truculenta transmisión, aparentemente. Y son los primeros que hablan de Pequeño J. Supuestamente ellos no fueron los primeros que, digamos, al ser detenidos, dan como una versión... Sobre todo la mujer, ¿no? Sí. Sobre todo la mujer. La que más habló y la que más detalles que están permitiendo avanzar en la investigación habría sido Celeste. Lo decimos así porque estamos en secreto de sumario y todavía no habrá dicho la verdad. González Guerrero, que también es peruano. Dame más, yo le voy a preguntar a Cristian, ¿se va a poder determinar los autores materiales o no? Estos son los que limpiaron la escena del crimen. ¿Sabían lo que estaban haciendo o no? ¿Que estaban limpiando? Sí, pero que estaban sacando sangre porque había un crimen o no. Este es el punto central, ¿no? Y a ver, por el tipo de elementos que utilizaron para la limpieza, el perito nos puede decir más. Por el olor que había a cloro y demás, era gente que sabía que lo que estaba haciendo. Si no, no limpias con ese tipo de elementos tratando de borrar cualquier tipo de huella o no. Sí, se supone que sí, pero insisto que por eso, gracias a Dios, la escena es grotesca. Sí. Y hacer grotesca permite un montón de información. Por eso, habría que ver un poquito más ahí, tener la información. Porque, a ver, limpieza. ¿Por qué no previeron de última dónde generar alguna situación de las agresiones para no que haya por ahí esos patrones que han encontrado? O sea... Pero es que es algo que hablamos... A ver, sigamos con los... sigamos con todas las personas que están detenidas o prófugas de la justicia. Dale, Nico, por favor. Bueno, estos son quienes limpiaron la escena del crimen, son los primeros 4 detenidos junto con el otro matrimonio. Este Sotakuro va a declarar mañana. Chofer de apoyo pusieron acá los productores. ¿Forma parte de la banda narcocriminal? ¿Sabe que no está claro esto, no, Tucu? No está claro porque... A ver... Esto te va demostrando, si fuese como trasciende, que la red era mucho más grande y que estaba todo absolutamente milimetrado para que ocurra y que pensaban esto, que iba a ser un crimen perfecto que
por la reacción de los familiares no terminó siendo así. Coincido plenamente. Dame uno más. Este tan Sierra Chica. En teoría va a declarar, ¿eh? Dijo el abogado Guillermo, dijo que va a declarar. Este es el posero. Exactamente. Sotacuro habría llamado a Ariel Jiménez. Horrible, ¿no? Posero, pero no, bueno. Es un horror. Sí, no, bueno, pero es que dijeron que además se dedicaba a eso. Claro. El fin es un horror, digo, pero que él se dedicaba a cavar pozos. Y el pozo lo hizo antes. El pozo lo hizo antes, era un pozo de 2 metros, era un pozo grande, porque imagínate que era un lugar donde colocaron 3 cuerpos en 3 bolsas negras atadas y sobre la cual se quiso hacer encima un contrapiso, tirar un poco de cemento como para que incluso, llegado el caso, no se filtrara nada de eso. Yo creo que Jiménez va por encubrimiento, creo, Creo, supongo. Como mínimo, a ver, nadie hasta ahora lo ubica en la escena del crimen a esa hora. Y esto es previo, dame más, que hay uno más. ¿Sí? Hay uno más. Que es ahí está, la última detención, la que estábamos viendo. Florencia Ibáñez, que es la sobrina de Sotacuro, que ella está más segura de detenida que en prisión. ¿Usted cree que los narcos la pueden matar a una mujer de esta naturaleza, señor? Y si la consideran que es un elemento de riesgo... Siempre y cuando haya una banda narcocriminal, ¿hay una banda o no? Y es que, como mínimo, algún entramado narco tiene que haber en el medio, porque no nos olvidemos que a las 24 horas de aparecer los cuerpos le balearon el frente de la casa a la hermana de una de las víctimas, a Agostina, que era sindicada por la familia de las otras 2 víctimas, de Morena y de Brenda, como la entregadora. Claro. Como que ella la mandó a su hermana y a las 2 amigas al matadero. Y ella salió públicamente a decir, me balearon mi casa y yo no tengo nada que ver. Felicitaciones por el trabajo periodístico. Sí, gracias Méndez, un gustazo conocerle. Sí, el gobierno viene siguiendo con atención este número que no le dio bien, que tiene que ver con el índice de confianza de la Universidad de Itela. Joven querido. Sí, efectivamente se conoció hoy, Esteban, el índice de confianza. ¿Por qué es tan importante? Porque suele ser un predictor de cómo después le va a los gobiernos en las elecciones, y volvió a caer 8,2% en septiembre con relación al mes pasado, agosto, que ya había caído un 13%. Por lo tanto, es un indicador, prevé los politólogos, prevé el mercado, de que al gobierno puede no irle tan bien en las elecciones. Y obviamente esto tuvo un impacto en los bonos, en el dólar y en lo que en las expectativas del mercado. Perdón por el poco tiempo, Tommy. Un placer. Sí, son días complejos. Por favor. Son días